Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando literalmente a las reacciones de un mexicano cuando probó por primera vez de las comidas típicas españolas. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Gonzoc, un canal que ya cuenta con más de 10.900.000 suscriptores y 733 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y este es el mexicano del cual le acabo de hablar, como siempre, hace prácticamente unos segundos. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos fijar y percatar de muchísimas cosas. La primera es que casi todos sus videos alcanzan más de 1 millón de reproducciones. O sea, en otras palabras, que tienen más de 1 millón de visitas. Esto es algo increíble. Y de lo otro que nos podemos percatar es que casi todos son retos que él mismo se pone. Ejemplo, dice que pasó 100 horas como un NPC. Esto es como algo de videojuego. Dice que le dio $1 a 100 youtubers. Un video que alcanzó 5,8 millones de reproducciones. Si seguimos bajando, dice, este video que subió hace 7 meses, dice, y cuenta con más de 1.700.000 visitas, dice, sobreviví 100 días dentro de Minecraft. Esto es un videojuego. Y así, si seguimos bajando, nos podemos percatar de que casi todos sus videos son de retos que él se pone a sí mismo. Y que dirán, no, estos son videos tontos. No, porque miren la cantidad de visualizaciones que alcanzan cada uno de sus videos. Así que si te interesa alguno de sus contenidos y por supuesto quieres despertarlo, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Desde las costas de la isla Planipina encontramos a este extraño sujeto. ¡Hola, Blanmelia! Bienvenidos sean a un episodio más de Cocinando con Gordoc. Yo soy Gordoc. Estaré Cocinando porque soy Gordoc. Hoy, sin duda alguna, es el reto más difícil para Gordoc. porque yo, como mexicano, voy a cocinar. Le voy a decir algo. A mí me parece que él debe estar, es contemporáneo conmigo. O sea, que tendrá quizás mi edad o 2 años más o 2 años menos. Pero estamos ahí los dos. Pero yo me atrevería a decir que su capacidad cerebral o la edad de su cerebro es de 10 años menos con esta presentación que acabas de poner. También. ¡Ah! ¡No! ¡Se va a quemar el ajo! ¡Se va a caer el agua! Pensé que esto nos iba a salir bien, güey. Suscríbete a este canal, pica en el botoncito que está ahí abajo y forma parte de la Planmelia. Hay nuevo video todos los miércoles y sábados, ya lo saben. Y la Planmelia somos buena onda, somos muy buena onda. Te vamos a tratar bien, te vamos a dar una buena bienvenida. Es más, Planmelia, dele la bienvenida a los nuevos en los comentarios. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, Gonzoc? Yo te voy a enseñar cómo cocinar un gazpacho. ¡Anda, guarro! Lo que tienes que hacer es mezclar los ingredientes deliciosos que pueden ser tomate, cebolla, aceite de oliva y mucha mierda más. Verás qué bueno te queda. ¡Un beso, Gonzoc! Para esta primera receta regresó una invitada especial del canal. ¡Un aplauso! Con razón digo que su cerebro tiene 10 años menos. Cualquiera estaría pensando que es alguien que él invitó para ayudarlo a preparar, pero no, es la batidora. Regresó Juanita la licuadora. Bueno, ahí le dicen licuadora, yo le digo batidora. Puedes, confiamos en ti. No me defraudes como la licuadora pasada, por favor. ¡La bestia! Tiene un tornillo. ¿Se habrá roto? La evolución de Margarita, que es nueva. Conectamos a Juanita y le ponemos adentro jitomate, que ya lo pelamos y no lo grabamos. Pero bueno, ya está pelado, es jitomate. Agarramos así de que 7 jitomates. Porque vamos a hacer gazpacho. Nunca he probado el gazpacho y ahorita estaba viendo pues lo que tenemos que hacer para hacerlo. Y se ve, perdón, pero se ve del culo. Me estás cabreando. Para ya o te como el pito, ¿eh? Hay que hacer esto y hay que pelar el pepino. Bueno, el gazpacho es algo que no todo el mundo se lo ha podido consumir.
he tenido la oportunidad de reaccionar a otros mexicanos que han visitado España. Creo que algunos de ustedes quizás han visto el video. Y cuando han probado el gazpacho, porque han ido a algún supermercado y lo han comprado para poder saber un poco más de la gastronomía española, eso es lo único que han dejado de consumir porque no les gusta. Es algo que dicen que no sienten ningún sabor. Incluso algunos han hasta asqueado cuando lo han probado. Pepino, entonces pélame el pepino, medio pepino y lo partimos. Fraca, 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 fruta. Agarramos cebolla. Esperemos no llorar. Qué asco. Qué asco. Y por último, pimiento, que también ya está partido y no lo grabamos. Perdón, ¿ok? Lo siento. Agarramos pimiento y braca, braca y un poquito más. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Mira, ponemos más. ¿Quieres más? ¿Quieres caquita? ¿Quieres caquita para el gazpacho? Claro, mira. Y caquita. ¡Velocidad extrema! No, ¿qué está pasando? A ver, huélelo. Yo me voy a comunicar con él, señores, y le voy a preguntar qué edad él tiene. Neta, esto parece una broma, pero es que no, es que es en serio que esto les gusta. Y ahora le tenemos que agregar vinagre, güey. Es que... Ya. Y ahora aceite de oliva. ¿Por qué no? Ahora le agregamos un poquito de agua fría. Y por suerte, nuestro refri tiene agua fría. Puede que no se abra, pero bien que nos da agua. Depositamos el agua fría del refri. Gracias, refri. Le tenemos que echar sal. Mira, ya no sé de qué se trata la vida. ¡Uy, ve! Burbujea. ¿Por qué burbujea? No debe ser tan malo, Llegó el momento. La familia ha hecho muchas cosas asquerosas en este canal. Ya lo saben. Esta no será la última tampoco. Va por ustedes. Salud. Le voy a dar un buen trago. Es como que de repente sabe muy mal. O sea, muy mal. No sabe tan mal. Y luego regresa a saber muy mal. No, es que la cebolla le da... Ay, con razones que yo estaba comentando ahorita que no todo el mundo disfruta de esta bebida, porque a los españoles les encanta esto. Todos los españoles que se han comunicado conmigo me dicen que esto es algo súper riquísimo, pero para todos los extranjeros esto es algo súper extraño y es como dice él, que no le apetece, sienten incluso hasta asco. Que yo sé que los españoles dirán ahora en los comentarios que no saben lo que se pierden, que yo estoy muy de acuerdo con eso. Que espeluznante. No, pues tengo que probarlo, güey. A ver, turno de Richie de probarlo, venga. Venga, sin pensarlo, buen trago, así, rápido. Eso, así. No, está bueno. ¡No! ¿Qué tal, joputa? Te voy a enseñar cómo hacer un platillo que dirás de locos. Lo que tienes que hacer es sencillo. Tomas unas gambitas, aceite, ajo, guindillas y las fríes. Parece sencillo, ¿no, hijo de la gran puta? Pero vemos si logras ser chef. Vamos a hacer gambas al ajillo. Necesitamos ajillo y chile guajillo. Tomamos el ajillo y lo cortamos a la mitad. Mira, si esto era un ajillo, esto es un ajillo. Le faltan 3 cables en su cerebro y un par de piezas de tornillos con tuercas. Esto es realmente, o sea, que su edad cerebral quizás es de 10 años y a eso quítale 5 o 6 cables de su cerebro y un par de tornillos con sus tuercas. Y así de desajustado está su cerebro. Adiós. Prendemos el sartén y le ponemos 3 cucharadas de aceite. Aceite de oliva. Como que a los españoles les encanta el aceite de oliva. Mama. Ah, sí, claro, aceite de oliva. Hostia, ponle mucho, tío. Hostia. 3. Y ahora tenemos que esperar a que se caliente un poco y les echamos la gamba. Que son camarones. Camarones, ya sabes, son de habitar. Y ya que el aceite... No es lo mismo. Las gambas son más grandes y los camarones son más pequeñitos. Son como primo hermanos o hermanos que se llevan mucha diferencia de edad. Que parece lo mismo, pero no lo es. De oliva está caliente, como yo. Le ponemos los camarones y los salpimentamos, que quiere decir que le echamos sal y le echamos pimienta, por eso se llama salpimentamos. Y le echamos el ajo. Sabroso, ¿a poco no? Y partimos un poco de chile guajillo, mira. ¡Oh! ¡Soy mago! ¡Y se lo echamos!
¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y ahora esperamos de 6 a 8 minutos y mientras esperamos hacemos el baile de la banana de la suerte. ¿No hay banana? Bueno, del chile de la suerte. El chile de la suerte. El chile de la suerte. Cuando el camarón se ve así. Señores, yo le voy a hacer una pregunta para saber si ustedes todavía están visualizando este video. ¿Qué estoy mostrando aquí? Díganme. Y por supuesto, ¿qué estoy mostrando aquí también? Para yo saber que ustedes están llegando hasta esta parte del video igual que yo. Le ponemos media taza de vino blanco porque nos vamos a poner bien borrachos. A ver, dale un trago. Se están emborrachando. Son camarones borrachos, pero en España les dirían gambas al... ¡Qué festín nos estamos poniendo! Y ya están, mira, ya absorbieron todo el vino. Ya están hasta el queque, güey. O sea, están así de que bultos, güey. Su amigo lo tienen que sacar de la peda y decirle, güey, ya sé, güey, le tuviste que llamar a Jennifer. Y el otro, sí, güey. Y ya por último le agregamos perejil. ¿No tenemos perejil? ¿Tenemos hierbas finas? Es lo mismo. Va por ustedes. Mírame. Mírame, acércate. Son los mejores camarones que he probado en mi puta vida. Amigos, ¿en qué momento me volví tan bueno cocinando? 10 de 10, neta. Tienen mucho sabor. Te quiero hacer el amor. Te lo recomiendo. Además, estuvieron bien fáciles de hacer. Bueno, de momento van dos platos españoles que este mexicano junto a sus amigos van presentando y van empatados. Uno que le gustó y el otro que lo detestaron, que fue el gazpacho. ¿Qué pasa, pibe? Mira, vos lo único que tenés que hacer es bien sencillo, che. Tomas aceite, ajo, carne y más carne, boludo. Después cebolla, pimiento, paprika, arroz y más ingredientes. ¿Sabe una cosa, Gonzo? Metete en la paella por tu reverendo orto. Esta receta me da mucho miedo. Todo el mundo me dijo, güey, no vas a poder hacer paella. Les vamos a mostrar cómo un mexicano hace paella. Agarramos la paellera, ponemos el fuego, prendemos. Esta es casi como todo tiene que ser a los minutos. Entonces, vamos a empezar esta carrera. Agarramos media taza de aceite de oliva. Lo ponemos aquí. En lo que esta madre se está calentando, tenemos que pedir. Tenemos que cortar el ajo. Venga, percha. ¡Corre! Muy bien. Rápido. Tenemos los 3 dientes de ajo. No, tienes que partirlos, los tenemos que pendejo. partir. Chup para acá. ¡No! ¡Se va a quemar el ajo! ¡Se va a quemar el ajo! ¡Se está quemando el ajo! Pensé que esto nos iba a salir bien, güey. A ver, no pasa nada. Tienes que partir el pollo. Ya se quemó el ajo, güey. No mames. Ya se quemó el ajo. No mames. No, F. Otra vez. F en el chat por nuestra paella que solamente tenía aceite y ajo. Pero no pasa nada, volveremos a empezar y ahora lo que vamos a hacer es que los ingredientes los vamos a picar desde antes. Ahora sí, media taza de aceite de olivaza. Media tacita. Ahora sí, con más calmita partimos el ajo. Aquí está el ajo de gargajo disparado. Ya tenemos el pollo picado. Lo agregamos, míralo. Partimos la carne de puerco y ya está cortado esto. Se lo ponemos. Cortamos la carne. Y ahora la carne normal. La ponemos, míralo. Y ahora le Oigan, esta gente está chiflada. De verdad que sí, hay que decírselo. sazonamos con sal al gusto. Ahora le añadimos una cebolla picada. Para partir esta belleza necesitamos protección. Nah. Que eso es una cebolla de ese tamaño. Por Dios. Oh, soy Gonzo Detective y tengo que cocinar en... Cocinando con Gordoc. Lo bueno de partir cebolla es que te puede servir de pretexto para llorar en serio. Entonces así desahogas todo, ¿sabes? Y ahora agregamos la cebolla. Es muchísima cebolla, no sé por qué. Así dice la receta, ¿ok? Yo estoy siguiendo una receta de YouTube. No es cierto, güey. Esto viene de tu conocimiento. Digo, sí, viene de mi cabeza. Ahora cortamos el pimiento y ahora ponemos el pimiento. Pero bueno, me he quedado súper sorprendido con las dimensiones de todos los ingredientes que él está usando para hacer esta paella, que son gigantescos. Porque, a ver, yo estoy acostumbrado a una cebollita así de este tamaño.
un ajicito de este tamaño, un tomate más o menos así, pero todo lo que está presentando está como que excedido de tamaño. Y lo revolvemos. Y agregamos la paprika. Y revolvemos. Y cortamos el giromaro. Y lo agregamos a la mezcla. Oh sí, hija mía, te estoy creando. Y le agregamos azafrán. Tiene que ser azafrán de San Juan para poder cantar. Azafrán de San Juan, azafrán de San Juan. ¿Sabes esa canción? Ya que pasaron estos minutos, agregamos el arroz. Míralo. Y después de un minuto aproximadamente, agregamos caldo de pollo. ¿Cuánto caldo de pollo? El suficiente. Agregamos el camarón. Míralo. El camarón. Ahí está el camarón. Y agarramos calamar. Este es calamar de soy calamar, soy calamar, soy calamar. Y le agregamos estos camaronzotes que son grandes. Mira, pupu, y papareto. Mira qué bonito se está viendo, Y unos mejillones. Mira nomás, ¿Qué clase de platillo es este? 346 minutos más tarde. Ya pasó como media hora aproximadamente y le revolvemos un poquito más para que se cocine también pues el arroz de que estaba hasta arriba, ¿sabes? Pero pues tenemos un secreto. El arroz de hasta abajo está muerto. Está hecho ceniza. Y ya por último, adornamos con los chícharos. Así bonito, mira. Uno por allá, uno por aquí, otro por acá. ¡Y listo! Mira nomás. Se ve delicioso. Ahora es el proceso de comerla. Míralo. Sí tiene un sabor a paella, pero pues la carne se cocinó súper bien. El arroz está un poco batido, pero bien. Mira, un aplauso. Si lo está haciendo de manera por primera vez, o sea, que no se haya preparado antes, me parece que le quedó bastante bien, aunque ha hecho una cantidad de disparates que es realmente increíble. Pero bueno, no podemos quejarnos mucho. Recuérdense que él es un extranjero y no es un nativo de España. Es momento de hacer el plato más español que ha existido desde que inició España. Supongo. Incluso el nombre lo dice. Vamos a hacer... La tortilla española le está dando la vuelta al mundo. Tortilla española, un manjar creado en Europa. ¿La tortilla española es el platillo más delicioso o el más difícil? En España, Bueno, es delicioso. Bueno, no sé decirle si es delicioso porque yo no tuve la oportunidad de probarlo. Pero de que es difícil y complicado de hacer, sí estoy muy de acuerdo. Porque yo la he intentado hacer, la he intentado replicar aquí en mi casa y es algo que ha sido prácticamente imposible para mí. Porque eso tiene que elevarse e incluso hasta este tamaño, hasta esta altura. Y las tortillas que yo he hecho, lo más que me han crecido han sido así. Son súper finitas. Pareciera, si yo pongo las tortillas que yo he hecho junto a una tortilla real, legítima de España, de patata, la mía está muerta, está seca, está deshidratada a un 110%. platillo más difícil, la tortilla española. 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 Amo la tortilla española. ¿Qué pasa, criaturita Gonzoc? ¿Quieres hacer una legendaria tortilla española? Vale, te cuento, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es partir muchas patatas, ¿vale? Luego lo mezclas con los huevos revueltos, ¿vale? Y tratas de que no se te vaya toda la mierda cuando lo voltees, ¿vale? Venga, tío, yo confío en ti, nene. Para esto vamos a necesitar pelar unas cuantas papas. ¡Oh! Ya está pelada. ¿Qué pasó? ¿Me la pelas? ¿Sí o no? Ya que tenemos peladas las papas, las cortamos en forma vertical. Las ponemos así. Y le hacemos otra cortada en vertical. Mira qué bonito. Y ahora las cortamos así. Aquí está cortada la papa. Y ahora vamos a cortar cebolla. Pero no me va a volver a pasar nada. Ahora sí estoy equipado. Nos agarramos los huevos y ponemos 5. Un poquito de pimienta. Y ahora a revolver. Agarramos su sartén. Es que también usa ingredientes que tenerlos aquí en Cuba en estos momentos es súper complicado. Porque comprar huevos para cocinar es prácticamente dar tu salario completo. Creo que lo estuve diciendo en algún video anterior. Las papas o patatas, como son conocidas en España, y papas en Islas Canarias, verlas aquí en mi municipio, en mi provincia, es algo súper difícil, porque aquí no se producen para el occidente del país y casi nunca, a no ser que haya una temporada muy buena, traen
para vendernos a nosotros aquí. Y la cebolla ni se diga, eso no existe aquí en mi país. Y le ponemos, ¿qué crees? Aceite de oliva. Claro que sí. Un poco más. ¿No quieren este aceite de oliva con gazpacho y cebolla? Ya que se calentó el aceite, le echamos la papa. Este joven tiene 3 años. Ya, esto es lo que voy a terminar de decir. Tiene 3 años de edad en su cerebro. Y así como tenemos la papa, tenemos la tapa, la tapa. 5 minutos después y ahora lo colamos, pero ya. Lo colamos aquí, mira. Echamos sal y pimienta al gusto. Ese es mi gusto. Y ahora pimienta. Y esta mezcla de papas la ponemos con la mezcla del huevo. Mira. Y los juntamos y ya los revolvemos. ¿Por qué no? Y lo dejamos reposar 3 minutos. Regresamos al sartén, le ponemos aceite y aquí es donde viene lo bueno. La dejamos acá y tenemos que tener mucho cuidado con que no se queme la orilla y que lo de adentro pues se cocine, ¿verdad? 8 p.m. y 1 minuto. Viene el momento de la verdad. Tengo mucho miedo de hacer esto, pero tenemos que voltear la tortilla. Espero que me salga. Si no me sale, lo siento, España. Esto va por ti, Perchas. Le echamos poquitín más de aceite, porque les encanta el aceite de oliva, claro que sí. No lo puedo creer. Salió, Jaime. Y ya está, ya pasaron 3 minutos, ya se cocinó. Mira esto. Solita, levita, solita, levita. Bueno, todavía le falta tamaño, pero es increíble que le haya quedado esta tortilla de patata. Lola Yala. Llegó la hora de la degustación. La verdad estoy muy orgulloso de mí. ¡Oh, por Dios, güey! ¿Le faltó sal? Uy, pero está muy rica, ¿eh? O sea, todo está cocinado perfecto. Estuvimos todo el día cocinando, pero ahí lo tienen, chavos. Un mexicano haciendo recetas españolas. Comenta aquí abajo de qué país quieres que hagamos recetas. Bueno, me gustaría que lo hicieran de Cuba para ver cómo les va haciendo comidas cubanas. Para yo entonces reaccionar a ustedes también. El comentario con más likes será el ganador. Y de ese país será el siguiente video de Cocinando con Gordoc. Yo soy Gordoc. Estuve Cocinando. Nos vemos, sé felices, suscríbete. También, por cierto, suscríbete. Ahorita, en este momento, suscríbete. Bueno, yo no sé a ustedes qué les ha parecido este video, pero este video para mí ha sido una completa locura, porque me ha llamado mucho la atención de que este joven mexicano, que posiblemente esté cercano a mi edad, 24 años, quizás tenga 3 años más o 2 años menos, no lo sé realmente, pero su cerebro parece que es de un niño de 10 años. Qué manera de hablar, de decir locuras en este video. Es verdad que para tener un cerebro de 10 años, algunos platos, yo me atrevería a decir, desde mi punto de vista, para ser un mexicano y extranjero, le quedaron bastante bien, como la tortilla de patata, la paella, que a pesar de que el arroz del fondo se le quemó, el gazpacho fue lo único que no le gustó para nada. Pero de ahí en fondo, más o menos todo lo que fue probando le encantó. Y a mí, ni hablarles de esto, de que se me revolvió un poco el hambre al verlo cocinar estas cosas tan ricas. No sé a ustedes qué le pareció, si realmente lo que preparó vale la pena, si tendría algún sabor rico, no sé. Quiero que me lo dejen en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Te recuerdo que si no lo haces así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y, por supuesto, regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones? Y si te perdiste mi último video, por supuesto que te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.